AFP, La Voz del Perú, Fernando Carvalho, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta. Le damos la bienvenida a Andrés Calderón, abogado, analista político, profesor universitario. Además está siguiendo muy de cerca en el análisis lo que está ocurriendo en esta segunda vuelta, que se va moviendo además cada día con elementos importantes. El primero de ellos, entre ayer y hoy, es esta proclama ciudadana de 12 puntos que firmaron de manera solemne ambos candidatos, pero a reglón seguido se han conocido, por ejemplo, audios de un virtual congresista de Perú Libre, el señor Bermejo, hablando de quedarse en el poder, aunque él señala que es hace un año y, en fin, que era una cuestión absolutamente retórica, por un lado. Y por el otro lado, también hay que decirlo, entre ayer y hoy, a Keiko Fujimori le han negado el permiso para ir a Quito, a una invitación de Mario Vargas Llosa, por la investigación a la que está sometida, y esto también podría golpearla. Andrés, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Mónica, Fernando y Carlos, ¿cómo les va? Bien. Básicamente, en ese contexto, entre la proclama y las cosas que se han conocido en ambos lados y lo que probablemente pase el día de hoy, ¿cuál es la sensación que hay respecto a que estas 2 semanas y media que faltan van a ser, pues, absolutamente sorpresivas en lo que pueda pasar? Sí, a ver, la proclama era una iniciativa interesante, sí, que sabíamos que tenía sus limitaciones, ¿no? La principal limitación era justamente que era un compromiso no ejecutable jurídicamente hablando, ¿no? Y que eventualmente algunos de estos candidatos llegados al poder pudieran desconocerlo. Lo que hemos visto ayer, sobre todo en el caso de Perú Libre, por un lado con el audio que se ha divulgado del señor Bermejo, congresista de ese partido, y luego con la tibia, yo diría casi temerosa reacción que ha tenido el señor Castillo en redes sociales, al no deslindar claramente, no pedir la separación de este señor, no hacer un rechazo más enérgico de lo que esto significa, de alguna manera reafirma los temores de que en realidad estaban haciendo una declaración para la foto, y esto se convierte casi como en un acto fallido, un desliz freudiano, en el que anticipadamente Libre nos está advirtiendo de que sus compromisos democráticos realmente son, entre comillas y en palabras del mismo señor Bermejo, pelotudeces. Eso es lo que él ha dicho, efectivamente. Déjense de esas pelotudeces que tienen que ver con un sistema democrático, es lo que ha señalado en esa afirmación. Y del otro lado, la negación de este permiso para Keiko Fujimori, ¿le afecta en términos, digamos, inmediatos o no? Yo creo que no tanto, porque en realidad, digamos que el seguimiento de Keiko Fujimori el seguimiento público, me refiero, a un evento internacional, yo creo que poco seguramente le iba a generar. Recordemos que además el endoso de Mario Vargas Llosa, que es quien le invita a este evento, cuando se produce no genera un impacto inmediato. Yo creo que mientras menos luces haya sobre el movimiento judicial de Keiko Fujimori, creo que es positivo. Creo que deberían ir por cuerdas separadas, a esto me refiero. O sea, creo que por un lado el camino jurídico del proceso que ella siga, y por otro lado el camino político de su postulación. Entonces, entrada a la discusión de cuál es la medida de comparecencia más adecuada para ella a poco más de 2 semanas de las elecciones, no creo que sea un elemento tan relevante a estas alturas de la campaña. Señor Calderón, ¿cómo está? Buenos días. Hay un punto muy importante en la proclama ciudadana que se juró ayer, y es la libertad de expresión, ¿cierto? ¿Qué garantías tenemos de que se pueda justamente tener el libre ejercicio de la libertad de expresión y de prensa en uno u otro gobierno, en caso o gane Keiko Fujimori o gane Pedro Castillo? Sí, a ver, creo que en el caso de Castillo nuevamente tenemos estas suertes de deslices psicológicos o inconscientes que a veces evidencian
o ponen más reflectores sobre los riesgos que advertimos de su candidatura, ¿no? Por un lado estaba ya el ideario de Perú Libre, ¿no? Redactado seguramente por el señor Ferrón y sus seguidores, en el que hablaban claramente de una intervención de los medios de comunicación, ¿no? Era una proclama contraria a la libertad de expresión. Hablaba de controlar el contenido de los medios, hablaba de controlar los monopolios o oligopolios en los medios de comunicación, y hacían lisonjas a gobiernos dictatoriales donde la libertad de expresión y libertad de prensa han sido claramente conculcados. Y cuando él luego se le confronta con estos textos, o sea que no es que nadie esté poniendo palabras en su boca, son palabras de ellos mismos, el señor Castillo retrocede y dice, nosotros sí vamos a respetar la libertad de expresión, no vamos a seguir lo que dice este ideario. Sin embargo, tiene actitudes que muestran más bien una cercanía a esa visión de la libertad de expresión, que es ¿cuáles son esas actitudes? O es controlada. Por ejemplo, las arengas que se suelen dar en todos los días, Yo he escuchado por lo menos 2 veces. Claro, yo por lo menos he escuchado 2 veces en las que dicen, aquí escuchamos todos los días. Prensa comprada, de la prensa comprada, de la prensa basura, y es absurdo que él quiera ponerse en un rol de opositor a la prensa cuando la prensa no es un actor político o no debiera hacerlo. Y si es que él tuviera alguna crítica que hacerlo, que válidamente cualquier ciudadano puede hacerlo, tiene que ser muy puntual, no puede hacer ese tipo de generalizaciones. A mí me llama la atención cómo en la cobertura mediática que estuve siguiendo por varios canales de televisión y radio y también medios de prensa y digitales, al evento en Gamarra el último fin de semana, se hicieran arengas a la prensa basura a pesar de que le estaban dando esa cobertura, a pesar de la improvisación del evento, de lo tardío que empezó, ¿no? Ese es un dato. Otro dato que podríamos comentar del caso de la percepción que tiene el señor Castillo hacia la libertad de prensa, tiene que ver con la actitud que muestra cuando le dan la oportunidad de expresarse en medios periodísticos, ¿no? Las entrevistas de 10 minutos, de 12 minutos, de siempre querer cortar al medio de comunicación y no querer responder, muestra, por un lado, poca proclividad hacia la transparencia, y también yo creo que una falta de respeto hacia finalmente los ciudadanos, que en este caso los medios de comunicación son solamente el canal para darse a conocer a los ciudadanos, ¿no? Y Andrés, para que haya un equilibrio, obviamente, como siempre tratamos de aquí en RPP, del otro lado, en el lado de la candidata Fujimori, ¿qué perspectivas ve en cuanto al cumplimiento de la libertad de expresión y de prensa? Creo que en el caso de la señora Fujimori es más el pasado reciente el que nos hace advertir que la libertad de expresión y la libertad de prensa también está en riesgo, porque cuando la señora Fujimori tuvo una importante cuota de poder desde el Congreso, impulsó leyes que tenían claramente como objetivo amedrentar o intimidar a los medios de comunicación, ¿no? Tenemos el caso de la ley que prohibía la publicidad estatal en medios privados, la ley que pretendía la ley Mulder, la ley que pretendía controlar la propiedad de los... Lamentablemente se ha cortado la comunicación, vamos a tratar de retomarla. Vamos a ir a una pausa, ¿qué les parece? Vamos a una pausa, Fernando, Carlos, y regresamos con Andrés Calderón, con quien estábamos comentando y conversando. Son cosas ahora del internet, del wifi y de la conectividad, pero ya regresamos con eso. Estamos conversando con el jurista Andrés Calderón, que el día de ayer publicó un artículo en El Comercio en el que sostiene que la desastrosa campaña de Pedro Castillo prefigura lo desastroso que sería un gobierno de él. Pero al mismo tiempo dice que Keiko está cometiendo errores y que ella es el principal obstáculo para que ella misma pueda ser elegida. Y dice 3 errores, señor Calderón, sobre lo que yo quisiera que vuelva. Uno, que ya lo ha comentado, que es las posiciones que toma sobre libertad de expresión. Pero el otro, dice usted, es su posición, la de Keiko, respecto a las reivindicaciones femeninas, y uno tercero es el tema del odio. ¿Puede usted explicarnos, por favor, estos 2 puntos que no ha abordado todavía?
Claro, Fernando, si me permites cerrar únicamente la idea que antes de que se me cortara la llamada, creo que en el caso de Keiko Fujimori, cuando ella alega actualmente que ella siempre ha respetado la libertad de expresión, lo que preocupa de esto es que quizás sea un reflejo de que no identifica que la labor que realizó en el Congreso Fuerza Popular en su momento era atentatoria de la libertad de expresión, y entonces para dar una garantía creíble de que lo va a respetar durante los 5 años siguientes en un eventual gobierno de Fuerza Popular, tendría que empezar por advertir qué caminos no volver a recorrer, ¿no? Y en el caso específico además de libertad de expresión, creo que la señora Fujimori, de estas alocuciones que está realizando, de que ella va a respetarlo, cuando es entrevistada y abordan esos temas, yo mismo he intentado comunicarme con ella para entrevistarla justamente para un libro que estoy escribiendo sobre la relación entre poder político y libertad de prensa, y la señora Fujimori parece que no quiere confrontarse con la realidad, con el pasado y advertir cuáles fueron los errores y cuáles son las virtudes que ahora ella alega que se presentarían en un eventual gobierno. Entonces, esta es un reclamo válido que se le puede hacer a la señora Fujimori, de mostrar un poco más de coherencia en su propuesta de gobierno, sobre todo un gobierno unitario al que ella llama, y esto me conecta con el punto al que tú te referías específicamente, Fernando. Incoherente que hagan... Son dos puntos, ¿no? El tema femenino y el tema del odio. Ella tiene una campaña, tiene un lema de campaña, es no al odio, ¿no? Que evoca también la idea de reconciliación con la que estuvo tratando de conseguir la presidencia, de hecho, en el 2016. Pero si es que sus mensajes son de ella o de sus aliados o de representantes de Fuerza Popular, son de confrontación con quienes han sido víctimas de algún tipo de crimen o vejamen del gobierno de su padre, o que se produjeron durante el gobierno de su padre, acá nos referimos al caso de las esterilizaciones forzadas, suena demasiado impostado que la señora Fujimori luego trate de minimizar esta realidad, estos hechos, hablando de planificación familiar. Ella puede disputar, como cualquier otra persona, quién es el responsable penalmente de estos casos, que fueron miles. Ella también puede decir que tal vez no fue una política de gobierno, sino que fueron casos de crímenes o fueron consecuencias inadvertidas de una política de gobierno. Pero Andrés, perdón. Pero no es finalmente su... Sí. Perdón que le interrumpa. Esa declaración puede jugarle en contra. ¿Qué tanto puede repercutir en el electorado? Usted sabe que en esta última etapa cualquier error, ante tanta paridad que hay, cualquier error puede ser grave y fundamental. Y ha pasado, en el pasado, valga la redundancia. Exactamente, o sea, a lo que me refiero es, ella, ¿qué tiene que ganar haciendo esa disputa de la responsabilidad penal que seguramente se verificará en el juicio que se le sigue o que se le va a seguir a su padre y a otras personas del sector de salud que estuvieron durante esa época? Lo que más bien está evocando, y creo que eso es un error de su estrategia de campaña, es al sentimiento más sólido que hemos tenido en la vida política de los últimos 10 años, que es el antifujimorismo. Es decir, restregarle en la cara a las personas que critican tanto los errores del antiguo como del nuevo fujimorismo, representados en Alberto y en Keiko, es restregarle en la cara esos reclamos que ellos realizan y negarlos. Es una manera de aglutinar a un movimiento que podría surgir y que podría ser decisivo en su contra. Entonces, creo que si bien los errores de Castillo son muy evidentes y favorecen la candidatura de Keiko Fujimori, el principal obstáculo que ella tiene para llegar a la presidencia es ella misma, ¿no? El evocar el antifujimorismo que pudiera despertar en las últimas semanas. Ciertamente. Bueno, el error en estos días se puede pagar muy, muy caro. Imaginamos en los dos lados tienen que estar mirando esto. Veremos y estaremos en contacto con analistas como tú, Andrés, para que nos vayan dando cuenta de la dimensión de cada uno de los pasos de los candidatos que van en esta segunda vuelta. Gracias y hasta cualquier momento.